Welcome, brothers and sisters. Bienvenidos, hermanos y hermanas. Como seguidores de Cristo, valoramos mucho nuestra fe. Y el programa de este mes está lleno de ejemplos de fe y de maneras en las que todos podemos obrar con fe para lograr cosas increíbles. Visitaremos a las hermanas Lackmuth de la sucursal de Canadá. ¿De qué manera les ayudó su fe a adaptarse cuando dejaron su hogar en Canadá para ser misioneras en la India? Durante décadas, las leyes del apartheid en Sudáfrica amenazaron la unidad entre nuestros hermanos. ¿Cómo se puso a prueba su neutralidad, el amor entre ellos y su fe en Jehová? Además, en el video musical veremos cómo crece la fe de alguien desde que empieza a estudiar la Biblia hasta que se enfrenta a pruebas ya como siervo dedicado a Jehová. Esta es la edición de abril del 2017 de JW Broadcasting. Has fear of failure ¿Lo ha frenado el miedo al fracaso de hacer algo bueno, aunque sea para Jehová? Algunos no se atreven a dedicarse a Dios y a bautizarse porque les asusta no poder cumplir lo que Él espera. Otros quizás no queremos participar en alguna faceta del servicio porque nos creemos incapaces de hacer un buen trabajo. En esta escenificación, un estudiante de la Biblia enfrenta el miedo al fracaso. Está basada en las lecciones que aparecen en el capítulo 1 del libro Manténganse en el amor de Dios. Fíjense en qué lo ayuda a superar el miedo y a actuar con fe. ¿Y tú para cuándo, papá? Los testigos de Jehová le hablaron a mi familia hace algunos años. Rachel empezó a estudiar primero y poco después todos los demás. Por primera vez estábamos aprendiendo lo que de verdad enseña la Biblia. En poco tiempo ya les estábamos enseñando las verdades bíblicas a otros. Bueno, mi familia lo estaba haciendo. No es que dudara de que esta es la verdad, pero me daba miedo fallarle a Jehová. ¡Largo de aquí! ¿Y si los decepciono a todos? ¿Y si decepciono a Jehová? ¿Puedes darme un momento, por favor? Sí, claro, no hay Muy bien. problema. Ben, un anciano amoroso, ¿Estás notó bien? que algo me pasaba. Él me ayudó sin que se lo pidiera. Me preguntó, ¿qué fue lo primero que te atrajo de Jehová? Creo que fue saber que Jehová no nos juzga con dureza, sino que es un Padre amoroso. Ben pensó igual y dijo, si hacemos nuestro mayor esfuerzo por servirle a Jehová, Él se encargará de lo demás. Me explicó que Jehová conoce nuestras limitaciones y que no espera que seamos perfectos. Siempre está dispuesto a ayudarnos porque quiere vernos triunfar. Entonces me leyó Isaías 41:10. No tengas miedo, porque estoy contigo. No mires por todos lados, porque soy tu Dios. Yo ciertamente te fortificaré. Yo cierta y verdaderamente te ayudaré. Sí, yo verdaderamente te mantendré firmemente asido con mi diestra de justicia. No tengo que ser perfecto para servir a Jehová. Solo debo amarlo y confiar en Él. De lo demás, Él se encargará.
Our brother learned Nuestro hermano comprendió lo que dice Primera de Juan 5:3. El amor de Dios significa que observemos sus mandamientos y, sin embargo, sus mandamientos no son gravosos. Jehová es un Padre amoroso que desea que nos vaya bien en la vida. Como dijo el hermano, mientras nosotros confiemos en Jehová, Él hará el resto. Esta idea está muy relacionada con el discurso de este mes, que se titula La fe puede hacer que las cosas sucedan. Cuando estuvo en la tierra, Jesús curó milagrosamente a muchos enfermos y discapacitados. A veces, cuando ayudaba a alguien, usaba la expresión que encontramos en Mateo 9:29. Según su fe, sucédales. La esencia de sus palabras tiene que ver con todo aspecto de nuestra vida y ministerio cristianos. Hoy hablaremos de cómo el poder que tiene la fe puede beneficiarnos en 3 campos. Veremos, 1. Cómo la fe puede contribuir a que sucedan cosas buenas en nuestra vida. 2. Cómo podemos lograr cosas aparentemente imposibles en el servicio a Dios si tenemos fe. Y 3. Cómo nos impulsa la fe a hacer a un lado una vida cómoda, a fin de darle más a Jehová. El principio de que la fe en Jehová hace que algo sea posible se ilustra muy bien en uno de los milagros de Jesús. Por favor, abran sus Biblias en el capítulo 5 de Marcos y leamos los versículos 25 a 29. Ahora bien, había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, y muchos médicos le habían hecho pasar muchas penas, y ella había gastado todos sus recursos y no se había beneficiado, sino que, al contrario, había empeorado. Cuando ella oyó las cosas acerca de Jesús, vino por detrás, entre la muchedumbre, y le tocó la prenda de vestir exterior, porque decía, si toco nada más que sus prendas de vestir exteriores, recobraré la salud. E inmediatamente se secó la fuente de su sangre, y sintió en su cuerpo que había sido sanada de la penosa enfermedad. En los siguientes versículos vemos que Jesús pregunta quién lo había tocado. La mujer confiesa ante todos lo que ha hecho y cómo ha sido curada. Fíjense en lo que le contesta Jesús en el 34. Él le dijo, hija, tu fe te ha devuelto la salud. Ve en paz y queda sana de tu penosa enfermedad. Qué palabras tan consoladoras para una mujer asustada. Tu fe te ha devuelto la salud. ¿Qué quiso decir con eso? Veamos el relato más de cerca. Se dice que la mujer oyó las cosas acerca de Jesús. Mucha gente oyó las mismas cosas, pero no todos pusieron fe en él. Y pensemos en lo que podría haberle impedido a la mujer siquiera acercarse a Jesús. Se había llevado muchas decepciones en los pasados 12 años. Podría haber pensado, ¿para qué voy? Me siento débil y cansada y no tengo dinero. Mejor me quedo en casa. O quisiera que Jesús me viera, pero hay tanta gente. ¿Cómo voy a poder llegar hasta donde está Él? Además, me consideran contaminada y si me ven en la calle, me pueden castigar. No, ella no permitió que los pensamientos negativos y las dudas echaran raíces en su mente. Salió de su casa y, en medio de aquella multitud, encontró a Jesús. ¿Y qué pensaba ella? ¿Acaso se decía, si toco nada más que sus prendas de vestir exteriores, quizás recobre la salud? No. Decía, recobraré la salud. Su fe no la curó de manera milagrosa. Más bien, la impulsó a buscar a Jesús. Y fue el poder de Jehová a través de su Hijo lo que la sanó. Porque tuvo fe, se acercó a Jesús y entonces le sucedieron cosas buenas. Si usted es un cristiano dedicado y bautizado, ¿verdad que su fe ya ha contribuido a que le sucedan cosas buenas en la vida? No, no ha sido sanado milagrosamente de alguna enfermedad física. Aún esperamos con anhelo la cura que llegará durante el reinado de 1000 años de Cristo. Pero actualmente Jesucristo dirige un programa de curación espiritual.
spiritual healing. Cuando éramos parte de este mundo alejado de Dios, muchos estábamos enfermos espiritual, moral y emocionalmente, y nadie nos podía curar. En nuestra desesperación, buscábamos llenar aquel vacío con cosas o placeres, pero la situación solo empeoraba. Nos sentíamos impotentes, sin esperanza. Pero entonces oímos algo: las buenas noticias del reino de Dios. Así que comenzamos a estudiar la Biblia. Y la fe nos motivó a hacer cambios positivos en nuestra vida y a reunirnos con la congregación cristiana. Hoy estamos sanos espiritualmente y somos felices. Nuestra fe lo hizo posible. Además, la fe nos ha permitido hacer cosas en el servicio a Dios de las que quizás no nos hubiéramos considerado capaces. Por favor, abran sus Biblias en Hebreos capítulo 11. En esta sección de su carta, Pablo se centra en la fe y empieza definiéndola. Después, a partir del versículo 4, Pablo se convierte en algo así como un guía y nos lleva en un recorrido a través de miles de años de historia bíblica. A lo largo de la visita, se detiene a indicar las cosas impresionantes que hicieron hombres y mujeres del pasado gracias a su fe en Jehová Dios. Echen un vistazo al capítulo y notarán que Pablo empieza muchos versículos con la expresión por fe. De hecho, estas palabras aparecen 19 veces a lo largo del capítulo. Ahora bien, cuando vemos de qué personajes habla Pablo, podríamos llegar a pensar, son puros gigantes en sentido espiritual. Pero la realidad es que todos eran seres humanos comunes y corrientes, con debilidades como las nuestras. Lo que sí tenían en común era la fe. Y por esa fe Jehová permitió que lograran cosas aparentemente imposibles. Veamos qué hicieron algunos de estos ejemplos de fe y comparémoslo con lo que muchos de ustedes están haciendo hoy por su fe. Leamos el versículo 5. Por fe, Enoc fue transferido para que no viera la muerte, y no fue hallado en ningún lugar, porque Dios lo había transferido. Porque antes de su transferencia, tuvo el testimonio de haber sido del buen agrado de Dios. Y en Judas 14 y 15, se nos indica que Enoc anunció con valor que Jehová destruiría el mundo perverso de su día. Al parecer, hombres malvados y violentos iban a matar a Enoc por lo que valientemente predicaba. Así que Dios lo tomó, es decir, interrumpió con delicadeza su vida, librándolo de una muerte violenta. En tiempos modernos, al igual que Enoc, muchos hermanos han declarado con valor los juicios de Dios, aún ante la muerte. Durante la Segunda Guerra Mundial, un hermano que fue sentenciado a muerte por los nazis escribió estas palabras poco antes de ser ejecutado. Siento una paz y tranquilidad como no pueden siquiera imaginar. Por su fe, fue muy valiente y mantuvo la calma. Es muy probable que ustedes hayan demostrado de muchas maneras una fe igual a la de Enoc. Por fe, han permanecido firmes y no han imitado la conducta de este mundo malvado. Por fe, han proclamado con valor la palabra de Dios de casa en casa y en lugares públicos. Antes de ser testigos, quizá pensaron que jamás predicarían. Ahora lo hacen, aun cuando a veces los maltratan verbalmente y los persiguen. La fe lo ha hecho posible. Leamos el versículo 7. Por fe, Noé, habiéndosele dado advertencia divina de cosas todavía no contempladas, mostró temor piadoso y construyó un arca para la salvación de su casa. Y por esta fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la